Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Demolición como acto de disposición final de bienes inmuebles del Estado en el marco de la directiva número 0002-2021-EF/54.01. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento y el Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos además que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento, y así tenerlo registrado para invitarlos a siguientes eventos. El día de hoy nos acompaña Delisa Helguera Morales, especialista legal en gestión de bienes inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema demolición como acto de disposición final de bienes inmuebles del Estado. Adelante, Delisa. Buenos días, Cecilia, y gracias por el pase. Buenos días a todos los participantes de este webinar, que es una actividad de capacitación muy importante para todos los profesionales que nos vemos involucrados en la gestión de los bienes inmuebles de titularidad del Estado. Como bien ya lo dijo Cecilia, esta es una capacitación que tiene por finalidad fortalecer los conocimientos de los profesionales en materia de bienes inmuebles del Estado bajo la competencia o rectoría de la Dirección General de Abastecimientos y en el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimientos. La finalidad de esta exposición es básicamente que podamos entender cuál es la competencia de la Dirección General de Abastecimientos y también podamos distinguir ya que existen dos sistemas, el Sistema Nacional de Abastecimientos y el Sistema Nacional de Bienes Estatales, distintos que se encargan cada una de la gestión, una de los bienes inmuebles del Estado y la otra de los predios. Bien, empecemos, por favor. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta exposición? Como ya lo dijimos, el presente webinar tiene por objetivo dar a conocer los requisitos, la tramitología para solicitar la autorización de demolición de los bienes inmuebles de titularidad del Estado. Si bien es cierto, ya se encuentran regulados en la Directiva 002-2021-EF5401, que ustedes ya lo conocen, ya lo manejan al revés y al derecho, pero como ente rector hemos visto por conveniente siempre capacitarlos y, ¿por qué no, dar a conocer y exponer justamente cuáles son estas disposiciones, cuáles son estos requisitos? ¿Para qué? Para que ustedes como profesionales y representantes de las entidades públicas del Estado puedan hacer una adecuada y óptima tramitación. Siguiente, por favor. Bien, rápidamente, el contenido de este presente webinar se ha distribuido en cuatro ítems o 4 capítulos, los llamamos así. Uno, el marco normativo, básicamente la directiva, porque la demolición se encuentra regulada en la Directiva 002-2021-EF54.01. Definición, básicamente vamos a definir qué es un bien inmueble en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, porque aún nos quedan dudas y no podemos diferenciar cuando estamos ante un bien inmueble que es competencia de la DGA. Asimismo, vamos a hablar de la demolición, que es materia de exposición, y terminaremos con algunas premisas o reflexiones de la exposición. Siguiente, por favor. Bien, el marco normativo. Me dirán, qué pesada, esto también ya expusieron la vez pasada, ¿por qué exponemos el marco normativo? Si bien ya en exposiciones anteriores, como hemos señalado, se ha expuesto a la base normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, resulta necesario hacer siempre énfasis a este marco normativo para que nos quede claro cómo es que se desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimientos, dónde surge, a razón de qué surge, por qué surge, cuál es el objetivo, finalidad, para finalmente aterrizar a lo que nos interesa en esta exposición, que es el componente de administración de bienes, específicamente de inmuebles. ¿Correcto? La idea es que los profesionales ya entendamos y empecemos a socializar con el Sistema Nacional de Abastecimientos.
no pretendamos razonar ante un bien inmueble con la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales. No. Si yo tengo un bien inmueble que es del Estado bajo la administración de una entidad pública y este está destinada a un uso público, a un servicio público, inmediatamente debo de poner mi chip, Sistema Nacional de Abastecimiento, y por ende todo su marco normativo. ¿Correcto? Bien, empecemos. Tenemos el decreto legislativo 1436. Sabemos que este decreto legislativo es el decreto legislativo marco respecto de la administración financiera del sector público. Correcto. Aquí, ¿quién está a cargo de esto? Está a cargo el Ministerio de Economía y Finanza, cuyo objeto es establecer normas básicas sobre la administración financiera. ¿Para qué? Para lograr una gestión integrada, eficiente, en un contexto de sostenibilidad, responsabilidad fiscal. Hasta aquí me preguntarán, ¿y dónde está el tema de la administración de bienes? No, aún no lo vincula, ¿correcto? Bien. Esta administración financiera del sector público está conformado o integrada, perdón, por 5 sistemas. El Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Endeudamiento, el Sistema Nacional de Contabilidad y aquí viene la cereza, el Sistema Nacional de Abastecimiento. Ah, caray, muy bien. Acá viene entonces algo que me puede interesar, ¿cierto? Muy bien. Es así que el Sistema Nacional de Abastecimiento se crea con el Decreto Legislativo 1439. Este decreto, este sistema se crea con la finalidad de asegurar que todas las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente, eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada. ¿Quién es el ente rector de este Sistema Nacional de Abastecimientos? Todos ya lo sabemos, la Dirección General de Abastecimiento, ¿correcto? Y se seguirá preguntando, ¿y dónde está el componente de administración de bienes? Aquí explico. Este Sistema Nacional de Abastecimientos, a su vez, está conformado por 3 componentes. El componente 1, que es la programación multianual de bienes, servicios y obras. El componente 2, gestión de adquisición. Y el componente 3, administración de bienes. Muy bien. Es este componente administración de bienes específicamente en lo que es la gestión de bienes inmuebles de nuestro interés. El componente de administración de bienes, y específicamente de bienes inmuebles, encuentra su regulación también en la Directiva 002-2021, que es la directiva que también nosotros ya conocemos, que es la directiva que regula los actos de administración y disposición final de bienes inmuebles, que entró en vigencia desde el 6 de junio del 2021. Entonces, desde esa fecha, ya cuando una entidad tiene un bien inmueble, o que gestionar un bien inmueble del Estado, tendría que aplicar ya esta directiva. Siguiente, por favor. Bien, me estás hablando de la Directiva 02-2021. ¿De qué se trata? Ya inclusive en exposiciones pasadas, anteriores compañeros, hemos hablado inclusive del contenido propiamente dicho de esta directiva, ¿no? Hemos dicho que esta directiva con esta directiva pretendemos justamente regular los actos de adquisición y disposición final de bienes del Estado, de bienes inmuebles del Estado respecto o relacionado al componente administración de bienes. Esta directiva fue publicada, como dijimos, el 6 de junio del 2021 y ha sido modificada últimamente el 30 de diciembre del 2021, cuya modificación ha sido aprobada con la Resolución Directoral 016-2021 EF 54.01. ¿Correcto? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objeto de esta directiva? Simplemente está ahí para tenerlo en mi escritorio como operador o como operador de derecho, como operador o gestor de los bienes inmuebles del Estado. No. Esta directiva tiene por objeto regular, repetimos, si necesitamos repetir 10.000 veces, la vamos a repetir 10.000 veces para que ustedes como profesionales entiendan, comprendan y apliquen esta directiva. El objeto es regular los actos de disposición final de bienes inmuebles de titularidad del Estado, como también de titularidad de las entidades públicas. ¿Para qué?
¿Para qué? Para que tú como entidad pública puedas de forma adecuada, de forma óptima, hacer una gestión de tus bienes inmuebles enmarcadas ¿en dónde? En el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Bien. Personalmente aplico una fórmula para poder entender la dinámica del Sistema Nacional de Abastecimiento y específicamente del componente administración de bienes inmuebles del Estado. Si parto de identificar quién es el sujeto para luego establecer cuál es el objeto y qué va a ser mi acción. ¿Qué quiere decir sujeto? ¿Quién vendría aquí a ser el sujeto? El sujeto es preguntarme qué entidades públicas conforman el Sistema Nacional de Abastecimiento. Yo como entidad pública me pregunto, ¿yo conformaré el Sistema Nacional de Abastecimiento? Segunda pregunta, el objeto, es decir, ¿sobre qué recae o sobre cuál es el alcance del Sistema Nacional de Abastecimiento, así como su marco normativo? Me pregunto, ¿qué bienes inmuebles comprenden el Sistema Nacional de Abastecimiento y por ende es competencia de la Dirección General de Abastecimiento? ¿Son todos los bienes inmuebles? Algunos nomás, algunos no. Bien, veamos. Y finalmente, el acto. Específicamente, en la presente exposición vamos a hablar sobre la demolición, pero el acto en sí se refiere a todos los actos. ¿Qué actos de disposición final enmarcadas en el Sistema Nacional de Abastecimientos y en los marcos normativos y en la directiva se puede realizar? ¿Serán todos los actos o algunos actos nada más? Bien, sigamos por favor. Siguiente. Bien. Veamos acá sujetos. Dijimos como primera premisa sujetos. Es decir, me voy a preguntar cuál es el alcance o sobre quiénes va a recaer la directiva y por ende también el marco normativo de todo el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Correcto? Vamos a ir analizando punto a punto y poco a poco para poder comprender. Bien, el alcance. En principio, me pregunto, ¿es de alcance nacional? La directiva dice, es de alcance nacional. Bien. ¿Es de cumplimiento obligatorio? Sí, es de cumplimiento obligatorio. ¿Para quiénes? Te preguntas. La directiva señala para todas las entidades públicas del sector público no financiero, que está vinculada o está en concordancia con el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimientos, que ya también lo conocemos. Aquí se hace un listado, se enumera qué entidades públicas del sector público no financiero estarían dentro, o están dentro del Sistema Nacional de Abastecimientos. Tenemos al Poder Ejecutivo, que comprende a los ministerios, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos. Tenemos Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, tenemos a la Contraloría, el Tribunal Constitucional, las universidades, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y otros organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local. Entonces, aquí ya nos quedó claro. Todo este listado de entidades públicas son de alcance nacional y de cumplimiento obligatorio en cuanto al marco normativo y en cuanto a las directivas y todas las legislaciones que saque el Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Se preguntará, yo soy Esalú, ¿también estoy dentro del Sistema Nacional? Sí, estás dentro del Sistema Nacional, pero acá hay una excepción. Los actos de disposición de aquellas entidades públicas no financieras u otras formas organizativas no financieras, como por ejemplo Corporación FONAFE, Salud, Banco Central de Reserva del Perú, estas entidades sí se encuentran dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero acá hay una excepción, como decía. Estas efectúan la adquisición y disposición final de sus bienes inmuebles conforme a sus leyes de creación y demás normas que éstas emitan sobre la materia. En tanto, acá viene una condicionante, la DGA emita las disposiciones que le fueran aplicables. La misma directiva y disposiciones establece que la DGA de manera progresiva irá publicando o aprobando disposiciones que sean aplicables a estas entidades. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Bien.
Hasta aquí ya podemos decir que hemos encontrado quiénes son los sujetos, ¿correcto? Ya tengo definido qué entidades públicas conforman el sistema nacional, entonces ya me queda claro. Ahora, entonces, aquí yo ya tendría que evaluar sobre el objeto, ¿correcto? Que vendría a ser el bien inmueble. Ya también en diversas oportunidades hemos explicado y hemos expuesto, y es más, hemos puesto de conocimiento lo que dice la directiva, porque no nos estamos inventando esto. Esto ya está regulado y está enmarcado en un marco normativo, que es nuestra directiva, y claramente lo define un bien inmueble del Estado como aquellas edificaciones bajo administración de las entidades públicas, independientemente del título jurídico en virtud del cual ejerce dicha administración. Pero esta edificación tiene que estar destinada ¿a qué? Tiene que estar destinada al cumplimiento de sus fines institucionales, es decir, destinada a un uso público, a un servicio público. Así como, por ejemplo, ¿qué? Sede institucional, oficinas administrativas, archivos, talleres, laboratorios, depósitos, entre otros. Correcto. También la directiva establece que dichos bienes inmuebles incluyen los terrenos sobre los cuales han sido construidas las edificaciones y asimismo forman parte del bien inmueble las áreas sin edificaciones que se encuentren dentro de su perímetro, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. Sobre estos bienes inmuebles, la DGA, Dirección General de Abastecimiento, tiene competencia. Quiero poner un ejemplo aquí para poder entender juntos cuándo será un bien inmueble del Estado. Existe un bien inmueble de 5.700 metros cuadrados en el departamento de Loreto. Está afectado en uso a favor del Ministerio de Educación para que lo destine a un uso público, servicio público, para el cumplimiento de sus fines institucionales. ¿Correcto? Resulta que el Minedu solo usa 1.500 metros cuadrados, efectivamente, pero se le afectó en uso 5.700. ¿El resto de terreno debe considerarse un bien inmueble? La pregunta es, y la respuesta es sí. Si yo leo acá y dice, asimismo, forman parte del bien inmueble las áreas sin edificaciones que se encuentren dentro de su perímetro, entiendo entonces que sí forma parte. O sea, estoy hablando que el bien inmueble afectado en uso a favor del Ministerio de Educación de 5.700 metros cuadrados, en su totalidad es un bien inmueble. Así exista una edificación solo en 1.500. Si por A o B ese inmueble estaría invadido por terceros a través de viviendas, ¿debo considerar también que eso es bien inmueble? Sí, porque forma parte de su perímetro. ¿Qué corresponde? Corresponde que el Ministerio de Educación, como entidad beneficiaria afectataria, ejerza las acciones de defensa, de custodia, ¿correcto? Pero no deja de ser un bien inmueble. Los 5.700 metros cuadrados es un bien inmueble. Siguiente, por favor. Bien, y acabas de decir que un bien inmueble es una edificación, ¿cierto? Es una edificación, pero cualquier edificación, veamos, la misma directiva también especifica y ha definido qué es una edificación. Es una obra de carácter permanente, destinada al cumplimiento de los fines de las entidades públicas. Acá hay dos ideas muy importantes. Obra de carácter permanente. ¿Destinada a qué? Al cumplimiento de los fines de las entidades públicas. En esta obra de carácter, en esta edificación, están incluidas o se considera parte de la edificación las instalaciones físicas y complementarias que forman parte de la edificación, así como las instalaciones realizadas como elementos de drywall, fibra block, entre otros similares. Por ejemplo, acá hemos puesto en la diapositiva 2 oficinas administrativas de entidades públicas. Recuerdo también que en el anterior webinar puse un ejemplo de una institución, de unas oficinas administrativas en Ucayali, que estaban afectadas en uso a favor de SENASA. Hay que pensar el mismo ejemplo, bueno, pondré el mismo ejemplo como también otro ejemplo, ¿correcto?
Sí, mira, es que son ejemplos de las casuísticas, ¿no? Y para que pues, puedan entender más palpable, más real. SENASA tiene afectado en uso un bien inmueble que destina a oficinas administrativas, ¿correcto? Ahí desempeña y cumple sus funciones, sus fines institucionales. Estas oficinas administrativas son de madera, de un solo piso, con techo de calamina. Por la misma geografía también, el material de la zona es que se utiliza esos materiales, ¿no? La madera, la calamina. ¿Se va a considerar esa edificación como un bien inmueble? Sí, sí se considera. A ver, otro ejemplo, en la sierra, generalmente las comisarías, ¿no? Encontramos en la sierra las comisarías. Como dije, se usan generalmente los materiales propios de la zona. En la sierra usan el adobe, la quincha, la teja. Y si es de un solo piso, quizás de 2 pisos, entonces no hay una edificación pues tipo Dubái, ¿no? Simplemente es de acuerdo a los mismos elementos que se encuentran en la zona geográfica. Entonces, me pregunto, esa comisaría que está en la esquina de la Plaza de Armas, de un pueblito de la sierra, que es de quincha, con su techo de tejas, ¿es una edificación, un bien inmueble del Estado? Sí. ¿Por qué? Porque ahí está brindando, está ejerciendo una función, una entidad pública y presta un servicio público. ¿Ves? Esas características especiales, peculiares que tiene un bien inmueble, ¿no? El destino, el uso, es que le hace la diferencia con otro inmueble, otra edificación. Siguiente, por favor. Bien. Así como hemos establecido que sí son bienes inmuebles de competencia de la DGA y del Sistema Nacional de Abastecimiento, también es necesario e importante que se nos quede bien grabado porque aún hemos recibido consultas respecto a si las obras o las infraestructuras de servicio público están dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y ya la directiva en la segunda disposición complementaria final establece que la infraestructura de servicio público, como obras de captación, como el tema de las redes de distribución de energía eléctrica, antenas, tanques de agua potable, redes de desagüe, alcantarillado, u otros similares, no se consideran bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, pues estas infraestructuras se regulan por la normativa de su materia y no es aplicable la presente directiva. Entonces, por ende, es incompetente la DGA respecto a estas infraestructuras, respecto a estas edificaciones. Ah, pero me preguntará, pero viene un servicio público y acabas de decirme que una edificación o una infraestructura que brinda un servicio público forma parte o está dentro del ámbito de aplicación del sistema. Sí, es cierto, pero en este caso especial, es una materia especial, el tema de las infraestructuras relacionadas con el tema de agua, de electricidad. Son infraestructuras que no son consideradas como bien inmueble para el Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Muy bien. Asimismo, así como los tanques de agua, las redes de alcantarillado y todos los similares, también existe infraestructuras que han sido declaradas como espacios públicos y que se encuentran reguladas en la Ley 31.199, ¿correcto? Y que esta ley 31.199, que es la Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, señala claramente, define qué son los espacios públicos, cuál es la naturaleza de estos espacios públicos, cuáles son sus características y qué entidad está a cargo de su mantenimiento, de su administración y custodia. Claramente lo especifica, acá nadie está descubriendo la pólvora. Entonces, aquí la misma ley me dice que los parques, que los complejos deportivos, que las playas, las calles y las áreas de protección paisajística son espacios públicos. Tienen carácter inalienable porque son de naturaleza de dominio público. ¿Y quiénes están
encargada de su administración, mantenimiento y custodia, todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, entiéndase, municipalidades, ¿no? En este caso. Entonces, si alguien me pregunta, mira, hay un parque, ahí está la losa, ahí está su tribuna, es una infraestructura, es de dominio público, correcto, pero no forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Bien. Entonces ya sabemos quiénes son los sujetos, ya tenemos también claro cuál es el objeto, cuál es el bien inmueble del Estado que está dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Vamos a hablar ahora del acto, específicamente de los actos de disposición final. Todos estos conceptos, estas definiciones se encuentran reguladas ya en la directiva. El afán nuestro es justamente trasladarles, hacerles de conocer, repetirles para que se les quede grabado y se nos quede grabado en nuestra memoria de qué se trata, ¿no? Para que al momento de aplicar y al momento de usar nuestra lógica y resolver un caso, podamos distinguir y decir, alguien me dijo que existe un Sistema Nacional de Abastecimiento, entonces recurro a esa normativa. Bien, hemos explicado claramente qué son los actos de disposición final, ¿no? Constituyen una actividad de la administración de bienes, de bienes que comprenden los actos de administración como los actos de disposición. ¿Con qué finalidad existe esta actividad? Esta actividad nos va a permitir una oportuna y una adecuada gestión del patrimonio inmobiliario estatal. Correcto. Ahora, también ya hemos explicado qué son los actos de administración y qué son los actos de disposición. Todos ya lo sabemos de memoria. Sin embargo, vamos a hacer un recordaris. ¿Qué es un acto de administración? Son todos aquellos actos a favor de una entidad pública que no implica el traslado, es decir, no le vas a trasladar la propiedad ni el dominio del bien inmueble, como por ejemplo la afectación en uso y también la demolición. El acto de disposición son aquellos actos a favor de una entidad pública que sí, que implica el traslado, es decir, que sí te voy a trasladar, te voy a transferir la propiedad, como por ejemplo la transferencia. Ahora, acá hay una característica muy importante que también debemos de tomar en consideración al momento de resolver un caso, que los actos de administración y los actos de disposición tienen algo en común, que estos actos se dan con la finalidad de que el inmueble, el bien inmueble, sea destinado para un uso público o un servicio público. Y no se da, al menos en el Sistema Nacional de Abastecimiento, esto se otorga a favor de entidades públicas. Entidades públicas. Siguiente, por favor. Bien. Ya tenemos claro entonces qué es un acto de disposición final, también ya sé que es un acto de administración. Voy a aterrizar a lo que he venido a escuchar, la demolición, ¿correcto? La demolición, desde el punto de vista de la directiva, es un acto de disposición final, específicamente es un acto de administración. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien, la demolición. La directiva señala y la define como aquella obra que permite eliminar. Muy bien, acá tengo una frase, obra que permite eliminar. Muy bien, yo soy una entidad pública, soy titular de un inmueble, tengo un edificio, entonces la directiva me dice, la demolición es una obra que permite eliminar. ¿Total o parcial? Ajá, me da dos opciones. Puede ser parcial o total. ¿Eliminar qué? Una edificación. ¿Cualquier edificación? No. Una edificación destinada al uso público o servicio público, ejecutada por una entidad pública o por la DGA. Correcto. Entonces, vuelvo a pensar. Soy una entidad pública, titular de un edificio. La directiva me da la opción, me faculta a que yo como titular pueda demoler, que implica eliminar parcialmente o totalmente una edificación. Pero lo podré hacer así por así, te preguntas, ¿no? O es que hoy día amanecí, hay sol, hoy día demuelo un pabellón. No.
la misma directiva también te señala causales y lo vamos a ir viendo. Pero aquí hay un tema peculiar antes de pasar a los causales o a las situaciones en la cual tú como entidad puedas proceder a demoler tu edificación, la edificación o el bien inmueble, ¿correcto? Te preguntarán, bien, me has dicho que yo soy una entidad pública titular, pero ¿qué pasa si yo soy una entidad pública afectataria? Sobre mí versa una afectación en uso y el titular en realidad es el Estado. Bien, la directiva también ha previsto esto y te dice, entidad pública afectataria, puedes demoler el bien inmueble afectado en uso a tu favor, pero tendrás que pedir autorización. ¿Y a quién? Preguntarás. Bien, si el bien inmueble te fue afectado en uso por la DGA, es entonces el Estado. Pero si el bien inmueble te fue afectado por una entidad pública X, entonces tendrás que pedir autorización a esta entidad pública. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Bien, dijimos, ¿no? Entonces, soy una entidad pública titular de un inmueble o también soy una entidad pública afectataria, tengo la necesidad de demoler, bueno, no es porque simplemente tengo, pues, como dije, ¿no? Despierto, hoy día amaneció soleado, así es que decido como titular o como afectatario demoler acá. No. La directiva ha planteado dos situaciones, dos casuísticas, como la quieras interpretar. Cuando la edificación ya no responde a los requerimientos institucionales y cuando la edificación se encuentra en estado ruinoso. Esas son las dos causales o situaciones en las cuales solo puedes proceder a demoler un bien inmueble, ya sea total o parcial, ¿no? Siguiente, por favor. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. A ver, vamos a ir descifrando estas imágenes. Veamos la primera situación en la cual, o primera causal en la que se pueda demoler un inmueble. Si la demolición se da, si la demolición de la edificación se dé cuando ya no responda a requerimientos institucionales, ¿correcto? En este caso, la afectataria tiene que pedir autorización, como ya dijimos. Si el titular es una entidad pública X, tendrá que solicitar la autorización a la entidad X. Y si es la DGA, tendrá que solicitarla ante la DGA. Tiene que tener una autorización, ¿correcto? La demolición puede ser parcial o total. Muy bien. Y así nada más, tiene que estar sustentada, ¿cierto? Tiene que estar sustentada esta solicitud. Esta solicitud se va a ver sustentada adjuntando una memoria descriptiva del expediente técnico de la obra nueva edificación, ¿correcto? No es que este caso, cuando yo, entidad pública, por ejemplo, Ministerio de Educación, ya no tengo 5 aulas, 5 pabellones, pero mi universo de estudiantes rebasa ya los 700 y en las aulas ya no puedo tener mayor número de niños o alumnos y a raíz del COVID también tengo que tenerlos distanciados, entonces ya necesito, ¿correcto? Necesito ampliar más aulas. Entonces, de repente tengo que construir un segundo piso y para esto tengo que demoler porque los cimientos son muy débiles y para construir un segundo tengo que demoler desde el subsuelo. Entonces, ahí, por ejemplo, se da un caso de que ya tu actual edificación no responde a tus requerimientos. Entonces, te ves en la necesidad de proyectarte, ¿correcto? Pero para que esto funcione, tú tienes que tener ya en la mano tu expediente, tu memoria descriptiva de expediente técnico de tu nueva obra, ¿correcto? Siguiente, por favor. Bien, veamos la siguiente causal o situación, cuando la demolición de edificación se da por estado ruinoso. Aquí la entidad pública afectataria deberá de comunicar el Estado a la entidad pública titular del bien o ante la DGA. Tú tienes que comunicar de inmediato cuál es la situación ruinosa, porque es parte también de tu obligación como afectatario
la conservación y el mantenimiento del inmueble, ¿ah? Así que, así nada más comunico con un oficio, así, te comunico que el edificio está ruinoso. No, tienes que acompañar un informe, así un informe. ¿Y emitido por quién? ¿Por el coordinador de patrimonio? No, este informe es emitido por la autoridad competente. Recuerden que la causal es estado ruinoso. Y al ser estado ruinoso, tiene que haber un informe de una entidad competente, de una autoridad competente. ¿De quién? Me preguntará. INDECI, correcto, INDECI. O si no hay INDECI en mi localidad, las municipalidades, generalmente las municipalidades a través de sus oficinas o direcciones de gestión de riesgos, ellos tienen que evaluar y hacer un informe de que realmente el inmueble está en estado ruinoso, ¿correcto? Cuando la entidad afectataria ya has comunicado, has comunicado, pero esta comunicación no solamente, o bien tienes dos opciones, ¿ah? Bien comunicas que está en estado ruinoso y simplemente ya no lo quiero el inmueble, o bien tienes que también establecer tu interés de que te comunico que está en estado ruinoso, pero tengo mi proyecto de inversión para el cumplimiento de mi finalidad. ¿Correcto? O sea, son dos cosas. Te estoy comunicando que está en estado ruinoso y simplemente lo pienso dejar, o simplemente también que estoy comunicando, pero tengo el interés de realizar un proyecto de inversión, porque necesito realizar el proyecto de inversión para poder seguir cumpliendo con mi finalidad para la cual ha sido afectado el uso del predio. ¿Correcto? Si yo digo como entidad, tengo interés de realizar un proyecto de inversión, tengo que adjuntar, ¿qué cosa? La memoria descriptiva del expediente técnico de la nueva edificación. No es de que simplemente digo, sí tengo un proyecto y se pasan 10, 30 años y sigue en estado calamitoso. No, pues no. Ahora, se da otra fase. Cuando la entidad pública afectataria comunica su intención de devolver, ¿ya qué pasa? Simplemente te he puesto de conocimiento, mira, DGA, ya sabe que mi pabellón, mi techo ya está en estado calamitoso. Acá INDECI me ha dicho, Defensa Civil me ha dicho que no, acá esto no va porque ya es inhabitable. Simplemente te lo tengo que devolver. Acá si el inmueble te ha afectado una entidad pública X, te la restituyes a él, ¿correcto? Y si el inmueble es de titularidad del Estado, ¿qué pasa? Acá hay dos situaciones. ¿Qué pasaría si es parcial? Por ejemplo, igual, ¿no? Ponemos el mismo ejemplo, Ministerio de Educación, tengo 10 pabellones, pero solamente voy a devolver 2 pabellones, porque ya no me es de utilidad o simplemente está en estado ruinoso y ya por ese lado no se puede ya habilitar. ¿Correcto? Entonces, si es parcial esta edificación, no, anterior, por favor, todavía no, sí, si es parcial, entonces si es parcial, se le tiene que devolver a la DGA. Pero ¿qué pasaría si yo decido devolverlo, pero es total? Simplemente la demolición va a ser total. ¿A quién se lo devolvemos? Se restituye a la SBN. ¿Por qué? Porque cambia su condición. Ya no estamos hablando de una edificación, sino de un predio. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Correcto? ¿Cuáles son los requisitos? A ver, yo soy una entidad afectataria y necesito ante la DGA solicitar la autorización de la demolición. Puedo ser comisaría, puedo ser Ministerio de Educación, puedo ser Ministerio de Cultura, etc. Bien. La directiva establece 6 requisitos. Empecemos. Tenemos nombres y apellidos. A tu solicitud tienes que poner nombres y apellidos completos. Como siempre dije, ¿de quién? De la máxima autoridad administrativa o de quien ésta haya delegado. Aquí tienes que indicar domicilio, número de DNI, carnet de extranjería, datos completos de la máxima autoridad administrativa. ¿Sí? ¿Qué más? Tienes que poner o expresar concretamente tu pedido. ¿Sí? ¿Indicar qué? Indicar el área requerida de demoler, indicar la naturaleza del bien inmueble, indicar si la demolición es parcial, total, así como el uso público o servicio público, informe técnico y legal.
informe técnico y legal que sustente qué cosa, que sustente la demolición, así como la evaluación registral, la condición legal, física, técnico, actual, utilizando, si me dice, pero yo no puedo ir a supervisar, queda muy lejos. Bueno, utiliza los medios aplicativos, los medios de telecomunicación que ahora no sé, existen, ¿no? Asimismo, tendrás que adjuntar fotografías. Ajá, fotografías, ¿pero qué? ¿Fotografía de hace un año, 2 años? No, fotografías recientes. La directiva establece que no puede ser con una antigüedad mayor de 30 años hábiles previas a tu solicitud, ¿correcto? Tendrás que adjuntar un informe emitido por la autoridad competente. Ese es el informe en la cual la autoridad competente, como por ejemplo INDECI, recomiende, ¿no? Recomiende la demolición del bien. O sea, porque es la autoridad que ahí va a hacer la evaluación, va a ver las características y, bueno, pues no, todo lo que es de su competencia. Y la memoria descriptiva del expediente técnico de obra. ¿Por qué? Porque es necesario tener en mano ya tu proyecto, tu expediente técnico de la nueva obra o la nueva edificación. ¿Correcto? Siguiente. Muy bien. Aquí me preguntarán, yo soy gobierno regional de Tacna. Quiero demoler parte o la totalidad de una edificación porque está en estado ruinoso. ¿Qué documento más también tengo que presentar? Aparte de lo que ya se te ha citado, tiene que presentar tanto las municipalidades como los gobiernos regionales el acuerdo de consejo regional o consejo municipal respectivamente. ¿Aprobando qué? Tampoco vas a adjuntar cualquier acuerdo, ¿no? Tienes que adjuntar un acuerdo aprobando el requerimiento para solicitar la autorización de demolición de un bien inmueble afectado en uso a su favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, ahora se preguntarán, ¿cuál es el trámite? Muy bien, ya presenté mi solicitud, ya cumplí todos los requisitos, tengo mi informe de INDECI, todo está ok. Bien, llega tu solicitud a la DGA, los profesionales recepcionan la solicitud. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Justamente verificar la documentación y que cumplas con todos los requisitos señalados en el artículo 24 de la directiva. Es el caso que si se observa algunos documentos o alguna información o no existe información o no has adjuntado información, se te da un plazo de 15 días hábiles para que subsanes. ¿Qué pasa? Yo entidad, los 15 días me es muy poquito, necesito más porque necesito hacer más informes, etcétera. Ok, se te amplía por 15 días más para que subsanes. Son 15 días hábiles para que subsanes. Muy bien, ya tienes tus 15 días, ya pasaron los 15 días. Tienes dos opciones, subsanas o no subsanas. Si no subsanas las observaciones, se pone fin y se da por concluido el procedimiento, el trámite, y se te comunica que simplemente al no subsanar se concluye tu pedido, tu solicitud. Pero si subsanas, con la información que ha subsanado, proporcionada de los profesionales, de considerar lo pertinente, podrán programar una inspección técnica in situ al inmueble. Caso contrario, también lo pueden hacer a través de aplicativos o a través de instrumentos informáticos para poder evaluar en gabinete. Acá hay una etapa en la cual puede ser de oficio que consideremos no aceptar tu solicitud y simplemente no te autorizo. Y ponemos fin al procedimiento y se te comunica que simplemente no ha sido aceptada tu solicitud, ¿correcto? Si es positiva, no se te comunica. Ya, tú sigues simplemente el procedimiento y se aprueba la autorización de demolición mediante una resolución. En la directiva establece que hay una publicación
pero esta publicación es para el caso, hay un registro ante registros públicos, pero es que se refiere al registro de la resolución de afectación en uso. El tema es que el trámite para el otorgamiento de la autorización está también tipificada, regulada en el mismo artículo que corresponde a afectación en uso. Para el caso de las resoluciones de otorgamiento de autorización de demolición, no se publican ni se registran. Simplemente es aprobado con una resolución y que es notificada con un oficio a la entidad solicitante. Acá hay una aclaración. Si bien es cierto, no lo señala la directiva, es necesario poner énfasis en lo siguiente. El alcance de esta autorización no otorga los permisos, las licencias u otros derechos necesarios que para el ejercicio de sus actividades deba obtener el afectatario ante otras entidades, como por ejemplo las licencias de demolición, permisos, autorizaciones que la municipalidad te debe otorgar. El hecho de que yo te haya dado la autorización no vas a ir de frente, ¡juá!, meterte dinamita, no. O sea, tienes que ir acorde también con los permisos de tu misma jurisdicción o de tu municipalidad, ¿no? Correcto. Siguiente, por favor. Bien. Como decía, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Este es un ejemplo claro, donde antes el Ministerio de Educación tenía justamente, funcionaba un colegio, una institución educativa, pero dadas las circunstancias de número de alumnos y también el tema de la globalización, del Internet, la infraestructura era muy antigua, ¿no? Simplemente procedieron a demolerlo y a construirlo otro. Simplemente, o sea, en esta era por una causal de que no respondía a sus requerimientos institucionales, pues lo cambiaron a uno más moderno, pero sigue cumpliendo con la finalidad para la cual fue afectada, o sea, sigue cumpliendo el mismo fin. ¿Sí? Vamos. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver algunas reflexiones o premisas o un recordaris de todo lo que hemos expuesto y se nos quede bien grabado en la memoria de qué se trata la demolición, cuánto se da la demolición, si es total, si es parcial, etcétera. Bien, veamos. Dijimos, la demolición es la obra que permite eliminar parcial o totalmente una edificación, no cualquiera, sino una edificación destinada a un uso público o servicio público ejecutada por una entidad pública o la DGA según corresponda. Premisa 2. ¿La entidad pública afectataria puede demoler el bien inmueble afectado en uso a su favor? Sí, pero ¿qué? Previa autorización para la demolición de la edificación, cuando ésta ya no responda a sus requerimientos institucionales o se encuentre en estado ruinoso. ¿Correcto? O sea, son dos causales. Bien, ahora, ¿qué pasa si la demolición de la edificación, cuando ya no responde a los requerimientos institucionales, la entidad debe sustentar como su solicitud de demolición presentando la memoria descriptiva del expediente técnico de obra de la nueva edificación que responda a su requerimiento institucional y a la finalidad para la cual fue afectada en uso? Premisa 4. ¿Qué pasa si la demolición de edificación se da por el estado ruinoso? La entidad afectataria tiene que comunicar el hecho. Muy bien, ¿qué más? Tengo que acompañar un informe emitido por la autoridad competente, así indicando que este informe, ¿qué me va a indicar? El estado ruinoso del inmueble, ¿correcto? ¿Quién lo debe ser? INDECI o la autoridad de tu jurisdicción. Ya, y si yo además tengo que explicar qué cosa, tengo que indicar el interés de realizar un proyecto de inversión o mi intención de devolverlo. Si yo como entidad indico que voy a hacer un proyecto de inversión, tengo que adjuntar la memoria descriptiva del expediente técnico de la nueva edificación. Y si digo que voy a devolver, tengo que evaluar acá dos cosas, si es total o es parcial. Si es parcial, se lo restituimos a la DGA. Y si es total, se lo devuelvo a la SBN porque está cambiando la condición de bien inmueble a predio. Bien, listo. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien. Por lo pronto, eso es todo. Doy el pase a Cecilia. Gracias, Delia, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia.
Asimismo, por favor, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento y así poder invitarlos a siguientes eventos que nosotros realizamos. Entonces, Delisa, como que te doy un respiro, vamos a empezar con la primera pregunta, Delisa. La primera pregunta dice así, es la primera consulta. A ver, según la directiva número 0002-2021-EF/54.01, ¿en qué estado debe encontrarse un bien inmueble para que se proceda con su demolición? Bien. La directiva, y como ya también lo expuse, señala dos situaciones o dos causales, ¿correcto? En la cual tú como entidad puedas solicitar la autorización de la demolición o como entidad titular puedas demoler. Uno, cuando la edificación ya no responde a tus requerimientos institucionales. Y dos, cuando la edificación se encuentra en un estado ruinoso. Ok. Siguiente consulta. ¿Cuál es el marco normativo que sustenta los actos de disposición final de bienes inmuebles del Estado, entre ellos el de demolición? Bien. En principio, los actos de disposición final se encuentran regulados en el Decreto Legislativo 1439, su reglamento aprobado por Decreto Supremo 217-2019 EF y la directiva, que es la que ha sido materia de disposición, la 0002-2021 EF 54.1, que es la directiva que todos ya conocemos, que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Muy bien, siguiente consulta. Según la directiva número 002-2021-EF/54.01, ¿cuál es el procedimiento que el titular de una entidad debe realizar para la demolición de un edificio en uso? Bien, como ya explicamos, el procedimiento, sea cual sea la causa, sea total o parcial, o sea que la edificación ya no cumple o responde a tus requerimientos o es estado ruinoso, el procedimiento ya fue explicado y se encuentra regulado en el artículo 25 de la directiva. Pero haciendo un recordaris rápidamente, dijimos que el procedimiento es que ingresa la solicitud, lo evalúas, otorgas 15 días, ¿evalúas qué cosa? Los requisitos, el cumplimiento de los requisitos para la solicitud, otorgas 15 días, y en caso hay una observación, amplías por 15 días más, si es que lo requiera. En caso no lo subsane, se pone fin. En caso subsane, procedes a hacer una inspección de corresponder o de creer lo pertinente. Si no, simplemente procedes, continúas y emites, si todo está en orden, si todo cumple, emites una resolución aprobando la autorización de la demolición. Ojo, esta autorización, esta resolución no otorga permisos y autorizaciones o licencias que tengas que solicitarlo ante la municipalidad. Correcto. Bien, siguiente consulta. ¿Qué acciones se debe tomar el personal de una entidad si en su institución se da la orden de demolición de un solo ambiente que se encuentra en buenas condiciones de trabajo? A ver, esta pregunta está más orientada al manejo y al buen uso de los recursos propiamente dicho, que considero es competencia del sistema de control interno, es decir, la Contraloría. ¿Por qué la Contraloría? Para que evalúe el grado de responsabilidad, si los hubiere. Porque si se ha dado la orden de demolición, por falta de datos, ¿no? Pero presumo de que es una entidad pública titular de esa edificación, porque si no, no podrías demoler sin autorización de la DGA, ¿correcto? Entonces, eres titular de esa edificación. Y como titular de esa edificación, eres responsable de las acciones que disponga, de los actos de disposición que hagas sobre ese inmueble. Siguiente. Siguiente consulta es, ¿cómo se aplica el segundo supuesto que establece el numeral 23.4 del artículo 23 de la directiva número 002-2021-EF/54.01? Bien, estamos en el supuesto de que es una demolición total, el inmueble es del Estado. ¿Cómo voy a proceder? Se dijo que se va a restituir. La demolición es total, el titular es el Estado. ¿Qué procede? Se restituye a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. ¿Por qué? Porque ha cambiado su condición de bien inmueble a predio. Ya no existe edificación. ¿Cómo lo hacemos?
ponemos con un oficio de conocimiento a la SBN de la situación advertida para que ésta cumpla con sus funciones o sus competencias de acuerdo a su marco normativo. Ok. Cuando una entidad tiene una edificación que requiere ser demolida totalmente, ¿la DGA o la SBN deben autorizar la demolición? A ver, en principio, es competencia de la DGA las edificaciones, entiéndase esto, por bienes inmuebles del Estado bajo la administración de las entidades públicas destinadas a un uso público o servicio público. La SBN es competente, tiene competencia sobre predios. Si tú me estás hablando de una edificación, la SBN, ¿dónde está su competencia? No, pues no. La respuesta a la pregunta. La autorización para la demolición de una edificación bajo la administración de una entidad pública del Estado es la DGA, ¿correcto? Perfecto. Siguiente consulta. ¿Cómo se procede con el acto de demolición de bien inmueble del Estado que están ubicados en zonas de alto riesgo? Bien, aquí vamos a filosofar un poco, ¿vale? Es una pregunta interesante. ¿Qué es una zona de alto riesgo? Se refiere a aspectos geográficos, una zona de alta vulnerabilidad, de desastres naturales, ¿correcto? Me pregunto, ¿considera usted que en una zona así se va a edificar un bien inmueble para que una entidad del Estado realice sus funciones institucionales? Pareciera un poco ojalá de los pelos, ¿no? Pero sin embargo, en el Perú sí se da. ¿Cuándo? Cuando COFOPRI formalizó en aquellos antaños, reservaba, ¿no? O asignaba lotes de equipamiento urbano para educación, para salud, lo más próximo a entenderse que son bienes inmuebles de competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento. Pongámonos en ese hipotético caso, que justamente COFOPRI reservó o asignó o afectó en uso un lote que está en una zona de riesgo, mitigado correctamente, ya está mitigado, ya le pusieron sus muritos, ya le pusieron su tierrita y por último ya le pusieron sus costales de arena, ¿correcto? Y ahí funciona un hospital. Ya vamos a ponernos que sí existe. ¿Cómo yo voy a proceder como entidad a demoler eso? Previamente, y ya está en los requisitos, se ha señalado que tiene que haber un informe de la autoridad competente, es decir, de INDECI, que te dé la viabilidad de esa demolición, que te dé, que en ese informe recomiende, después de tu estudio y de sus inspecciones, que procede la demolición. Sin ese informe no se puede autorizar. Así de simple. Muy bien. Siguiente. Ya. ¿Es posible que los trabajadores de una entidad tomen para su beneficio materiales tales como calaminas, maderas, puertas, ventanas de un bien inmueble del Estado que está en demolición? Bien, a ver, se entiende que el producto de una demolición se llaman escombros, ¿ya? Sin embargo, antes de demoler, se retiran las ventanas, las puertas, los focos, los muebles, es decir, todo el mobiliario del inmueble, ¿correcto? Y estos se consideran, son entendidos como accesorios de la edificación y no pueden ser tomados por ningún trabajador de esa entidad. Lo que corresponde es que la entidad evalúe el estado, mire si la puerta todavía sirve, si la ventana sirve, si los sanitarios sirven. ¿Para qué? Para ser reutilizados. Porque siempre pensemos que el objetivo del Estado es optimizar tus recursos, ¿no? Entonces, la pregunta es que no puedes, pues, si pensabas por ahí llevarte una puerta, no puedes, no. Siguiente. Ok. ¿Cómo se debe proceder para el caso de proyectos de inversión del Estado que tienen algo de avance de construcción y que para cerrar el proyecto de inversión, el avance de obra debe ser demolido por presentar vicios de construcción? A ver, aquí de plano no estamos ante un caso de un bien inmueble definido por el Sistema Nacional de Abastecimiento, enmarcado en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Estamos hablando de una obra inconclusa en un terreno, en un predio.
que es de competencia de la SBN. Y es más, si tendría que demoler y tendría que hacer otras acciones para poder cumplir con su proyecto, tendría que basarse en la ley de contrataciones del Estado y y dentro del marco del Sistema Nacional de Proyectos de Inversión. O sea, no es un tema de bien inmueble del Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien. Siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para que se lleve a cabo la demolición de un bien inmueble? Como ya respondimos, bueno, aunque aquí me suena, ¿cuál es el procedimiento para seguir, para que se lleve a cabo la demolición? No me estás hablando de la autorización, o sea, como lo demueles, es un procedimiento que lo tendrías que seguir con INDES y con la municipalidad, pero el procedimiento para la autorización de la demolición ya está, ya explicamos y estaba regulado en el artículo 25 de la directiva, ¿no? Así es. Perfecto. Siguiente consulta. Según las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿cuál es el procedimiento para registrar las demoliciones de bienes inmuebles del Estado? Correcto, mira acá. Aún en el SIGAMEF no se ha implementado esta funcionalidad, ¿correcto? Sin embargo, si el tema es individual, la casuística es individual, sería conveniente que nos trasladen esta casuística para que el área de contabilidad nos pueda indicar cuál es el procedimiento, ¿no? Así es. Siguiente consulta. Según la directiva número 0002-2021-EF/54.01, ¿cuáles son los plazos como parte del proceso de demolición de un bien inmueble del Estado? A ver, la directiva no establece los plazos textualmente y literalmente. O sea, lo sabes y lo sabemos. Sin embargo, porque de por sí nuestros procedimientos son largos. Ustedes como gestores de los bienes inmuebles, al otorgar una afectación, una transferencia, saben que los plazos son largos, porque no dependen únicamente de nuestras acciones, sino también de otras entidades, ¿correcto? Por eso es que la directiva no ha señalado un plazo, pero tampoco es que la solicitud se vaya a demorar para demoler un año. Cuando ya te otorgo la solicitud, tú ya has demolido y a lo mejor ya está la nueva edificación, ¿no? Suele pasar, pero no. Si bien es cierto, la directiva no señala un plazo literal, pero deduciendo de los 15 días que te da para subsanar las observaciones, de los 15 días más para ampliatorios para subsanar y de la evaluación que podamos hacer, un aproximado de 60 días hábiles, aproximadamente. Perfecto. Siguiente consulta. ¿Cuáles pueden ser consideradas razones justificadas para solicitar la ampliación del plazo para presentar la documentación complementaria como parte de la solicitud de demolición de un bien inmueble? A ver, la pregunta es bastante subjetiva y filosófica porque ¿cuáles son las razones justificadas? En realidad, lo que importa aquí es que si vas a pedir una ampliación, esta imposibilidad de cumplir con tu observación en el plazo otorgado, no sean por razones atribuibles a tus acciones. Así de simple, ¿no? O sea, simplemente, si vas a pedir es porque te falta un documento, porque careces de alguna información, entonces que necesitas recabarla previamente. Y esa es una justificación. Sí. Siguiente consulta. Según la directiva número 002-2021-EF/54.01, ¿el acto de demolición es aplicable para empresas públicas prestadoras de servicios? No, la respuesta es no, porque la directiva ya hemos explicado que el alcance es para las entidades públicas propiamente dichas y que se ha citado, ¿no? Hemos hecho un listado y ya ustedes también ya lo conocen. Las empresas, las EPS generalmente trabajan con Sedapal, entonces, y teniendo en cuenta que trabajan haciendo mantenimiento, no sé, conservación de estas infraestructuras desagües, no sé, pues canales, ¿no? Redes. Ya dijimos que esas infraestructuras de servicios públicos no son competencia, no pertenecen al Sistema Nacional de Abastecimiento y por ende no es competencia de la Dirección General de Abastecimiento. O sea, de pleno, no. Perfecto. Siguiente consulta. Si la edificación de un bien inmueble responde parcialmente a los requerimientos institucionales,
¿Se debe solicitar la demolición únicamente por parte del inmueble que no cumple con los requerimientos o se debe solicitar la demolición del bien inmueble en su totalidad? No, se debe solicitar una demolición parcial por causa o situación que no responde a tu requerimiento institucional. Solamente es parcial. Del Perfecto, espacio, sí. claro, ¿no? Del espacio, perdón. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Con qué documentos debe solicitar un gobierno regional la demolición de un bien inmueble? Bueno, dijimos que tanto los gobiernos regionales como también atentos municipalidades, tienes que cumplir con todos los requisitos. Tienes que presentar tu solicitud, tu oficio, adjuntando todos los requisitos que ya se te ha establecido, se te ha señalado. Pero adicional, tu acuerdo de consejo regional o tu acuerdo de consejo municipal, en la que vas a aprobar qué cosa. No vas a aprobar cualquier cosa, no vas a aprobar, se apruebe ese requerimiento, solicitar ante la DGA o ante la entidad pública titular la autorización de demolición. Eso tienes que aprobar. Bien. Siguiente consulta. ¿Qué área de la entidad afectataria debe emitir el informe técnico sobre el estado del bien inmueble a ser demolido? A ver, el área correspondiente es el área que esté administrando el bien, ¿no? O sea, que esté a cargo de la administración del bien y que por regla general es la OGA a través de su oficina o dirección de patrimonio. Sí. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Cómo debe encontrarse la edificación para que sea considerada en estado ruinoso? A ver, como ya dijimos, si bien es cierto, la directiva no señala estado ruinoso, entiéndase que no tiene una grieta, está hundido el piso, no techo caído, no lo señala porque existe una autoridad competente, una entidad competente que emite ese informe. Y es esta entidad que establece las características cuando un inmueble es ruinoso. ¿Correcto? Y eso ya está señalado en uno de los requisitos, en el literal E, que dice, ¿no? Adjuntar el informe de la autoridad competente, en la cual quien deberá recomendar, ¿no? La demolición del bien de corresponder. Así es. Muy bien. Y Belisa, como última consulta, ¿toda aprobación de la autorización de demolición de un bien inmueble del Estado debe ser publicado en el Diario Oficial del Peruano? A ver, la directiva no prevé la publicación de los actos de administración. La demolición es un acto de administración, entonces no se publica los actos de administración, no se ha considerado necesario bajo el marco del Sistema Nacional de Abastecimientos la publicación de esta resolución. Bueno, por mi parte eso es todo, agradecer la invitación en este webinar y esperando de que esta exposición haya sido sea de mucha utilidad para todos los profesionales que vemos gestión de bienes inmuebles del Estado y bueno, desearles muchos éxitos en sus labores. Gracias. Gracias, Belisa, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Demolición como acto de disposición final de bienes inmuebles del Estado en el marco de la directiva número 0002-2021-EF/54.01, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.